Bueno, hablábamos al principio del programa con Javier de esta escalada de violencia. En realidad no sabemos si decirle escalada o la violencia que siempre está, siempre está latente en ámbitos cotidianos, en la calle, bueno, en los jóvenes, que se ve por ahí incrementada por el consumo de algunas sustancias. Y vamos a hablar de este tema con la licenciada en psicología Gisela Constantino, que gentilmente ha venido aquí a nuestros estudios. Te agradecemos haber venido hasta acá, Gisela. Bueno, se puede decir que la violencia está en todas partes, que vemos una persona haciendo cola que se enoja porque no avanza, vemos violencia en el semáforo tocándonos bocina. Hay distintos tipos de violencia y eso ya lo hemos entendido, pero está latente en todos los ámbitos. Sí, la verdad que hoy por hoy vemos que la violencia es un fenómeno, digamos, social bastante particular y que ha trascendido, digamos, límites que antes no eran esperables y que hoy por hoy, bueno, vemos que es un problema social muy grave que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado como un problema ya de salud pública, ¿sí? Porque, bueno, atraviesa diferentes ámbitos, en diferentes situaciones y que hace que, bueno, que por ahí una situación que debería ser resuelta de una forma pacífica, como por ejemplo lo que es la comunicación, el diálogo, bueno, muchas veces desencadena comportamientos que son sumamente agresivos, sumamente violentos y con consecuencias muy graves hasta la muerte, como hemos visto, bueno, esta semana un poco todas estas situaciones que han sucedido. ¿Vos dónde dirías que esto nace? ¿Nace en tener problemas económicos en nuestra casa, tal vez, en no llegar a fin de mes, en haber perdido el trabajo? Hay todo un trasfondo socioeconómico también que nos hace estar más predispuestos a la violencia, si se puede decir esa expresión. Sí, yo creo que viene con una cuestión ya el fenómeno es multicausal. Bien. Sí, digamos que no hay una causa específica para la violencia. Es un fenómeno que tiene diversidades de causas y en esto particularmente lo social, lo cultural, lo económico y lo familiar son causas que pesan mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos conformando como seres humanos en un ámbito de socialización que es la familia, en donde adquirimos los primeros hábitos, las primeras normas, las formas de comportarnos, de manejarnos en la vida. Entonces, me parece que el trasfondo, digamos, de todo esto tiene que ver en la forma en que nosotros hemos sido criados. ¿Sí? ¿Qué pautas de socialización hemos adquirido? ¿Cómo se ha ido estructurando nuestra mente, nuestro psiquismo, que hace que podamos convivir con un otro en la sociedad? ¿Sí? Y que tiene que ver con nuestra familia. Claro. ¿Sí? Y pienso también en cómo es el trato diario adentro de la familia. Sí, cómo es el trato diario, cómo este ser humano se va desarrollando, porque la agresividad es algo innato que tenemos los seres humanos, al igual que los animales, ¿sí? Pero la violencia es un hecho aprendido. Claro. Sí, es un acto que se aprende, no cualquiera es violento o violento ante determinadas situaciones, ¿sí? Entonces me parece que lo que primero tenemos que repensar, ¿no? Es como familia, como institución, como sociedad, como comunidad, de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? Que nuestros hijos o nuestros adolescentes son cada vez más violentos. Claro. Hay algo que hace que, más allá de que hay unas cuestiones que tenga que ver con la singularidad y la individualidad de cada una de las personas en función a su identidad y en función a cómo se va conformando este ser, ¿sí? Porque por ahí vemos que, bueno, que hay trastornos de personalidad, ¿sí? Que hacen que la violencia sea una de las sintomatologías o de las características comunes. Pero acá vemos muchas veces que son muchos los individuos o las personas que ante una resolución de una situación conflictiva utilizan la violencia. Claro. Que no sería lo esperable. Claro, no naturalizarlo, digamos. Exactamente, y está lamentablemente hoy por hoy muy naturalizada estas situaciones de violencia. Parecería ser que es una situación más de tantas que ocurren en el día a día y no es así. No es una situación más. Vemos mucho en los adolescentes que en función también hay muchas concepciones. Biológicamente los adolescentes o neurológicamente no tienen todo su desarrollo todavía neurológico completo, como sí los adultos. Ellos desarrollan más tarde lo que es la parte prefrontal, lo que nos hace pensar, planificar, ser racionales y tienen unas características propias, ¿sí? Que hacen a esta omnipotencia de que yo puedo hacer todo, de que no va a pasar nada. Entonces tengo conductas de riesgo o me puedo pelear con el otro y no va a pasar nada y no se miden las consecuencias como sí ocurren con los adultos. Claro.
Y hay ahí en ellos, no sé si en los adolescentes o en todos, esto de que mostrarse más poderoso también. Por supuesto. Exhibirse ante el público que está viendo esa violencia. Por supuesto. Hay unas características epocales que son actuales y muy contemporáneas, que hace que las adolescencias de hoy en día no sean las adolescencias de hace 10 o 15 años atrás. Claro. Hoy las adolescencias son varias porque hay diferentes formas de ser adolescente, pero vemos como una característica muy puntual esto del narcisismo, ¿sí? Esto de querer estar todo el tiempo presente, ¿sí? Ser vistos y bien vistos para los demás a costa de lo que sea. Entonces muchas veces en este a costa de lo que sea es, bueno, quiero verme masculino, más hombre, más ¿sí? fuerte. Más fuerte, o hacerme notar ante los otros, ya sean chicas o chicos, ¿sí? Y utilizando muchas veces recursos que no son los esperables, claro, ni que son buenos, digamos, o sanos psíquicamente ni emocionalmente para ellos. Claro. ¿Cómo juegan las redes sociales en esta exhibición? Que me parece, ¿vos cómo lo ves como profesional o en tu consultorio? Sí. La verdad que vemos que hoy la vida de los adolescentes pasa por las redes sociales, ¿sí? Está comprobado, digamos, que el ver y el mostrarse hace que tenga para ellos una preponderancia, pero sumamente importante. Es algo para ellos, esto de exhibirse y de que le den el like, me gusta, o que tengo tanta cantidad de visitas, hace que genere en nuestro cerebro, ¿sí? Oxitocina y genere, digamos, una sensación de gratificación. Está comprobado científicamente. Sí, lo leía hace unos días. Exactamente, como cualquier otro tipo de consumo o adicción, ¿sí? Entonces vemos que hay como una multiplicidad de factores, sin duda, no solo sociales, familiares, sino también que vemos que esto al pasarse en los medios de comunicación, porque es una noticia y es algo contemporáneo, muchas veces genera situaciones de réplicas, ¿sí? En otros adolescentes. Claro. ¿Sí? Que puede generar, como no. Pero también acá está una cuestión muy importante, que no es generalizar, sino particularizar y ver que no todo individuo va a tener estas conductas. No toda persona está predispuesta a generar un daño físico en el otro, que eso es lo que hace que tenga una situación de violencia, hasta llegar a una situación de así fallecimiento o muerte de otra persona. Son pasos al acto que le llamamos nosotros, esto de que fallan nuestros mecanismos psíquicos de contención, es decir, no inhibimos el impulso, algo está pasando en ese sujeto que no inhibe un impulso, ¿sí? Porque si todos fuéramos así, entonces estaríamos haciendo este tipo de actos o de comportamientos todo el tiempo. Claro. Entonces hay alguna falla, ¿sí? Para que esto me lleve a tener este comportamiento, que no es usual. Claro, tal cual. En esto que decías antes de mostrarse como el hombre poderoso, ¿qué trajo de positivo la concientización en cuanto a violencia de género? Sí, la verdad que es algo muy positivo hoy todo el movimiento que ha iniciado desde las mujeres, que en principio eran una minoría y que hoy por hoy ya no es una minoría, ¿sí? Es que en otros tiempos, y bueno, y por ahí todavía cuesta un poco, ¿sí? Que no se ha erradicado todo, esta cuestión de la masculinidad, ¿sí? Como el sexo fuerte y que debe trascender y que debe ser importante, ¿sí? Y que atraviesa, digamos, la heteronormatividad también, esto de qué es lo que es normal el ser heterosexual, y no es normal, ¿sí? Hoy por hoy estamos hablando de varias sexualidades, de diferentes formas de vivir la sexualidad, que tiene que ver con cada uno. Claro. Entonces este movimiento, ¿sí? De las mujeres que han alzado sus derechos y su voz, es muy importante, porque ha creado una conciencia totalmente distinta y que atraviesa los ámbitos laborales, que atraviesa diferentes instituciones, sin duda, hasta la religiosa, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, hay una cuestión generacional por ahí que complica, o no sé, me imagino yo, vemos casos de parejas homosexuales que son insultadas por ahí en la vía pública o no toleradas por toda la sociedad, por la sociedad que los rodea de manera inmediata. Esto tiene que ver por ahí con generaciones más grandes que todavía no incluyen este tipo de sexualidades, o no, o lo ves en todo tipo de generación, digamos, que a esas personas que es homosexual o que ha elegido una sexualidad particular, no se lo acepta, no se lo incluye. Bueno, la diferencia generacional está porque fuimos creados y tenemos una sociedad que es bastante machista, digamos, o sus particularidades son bastante machistas y es muchas veces complejo.
Pero bueno, no solo le cuesta, digamos, a personas mayores esto de por ahí entender, ¿sí? Otras formas de vivir la sexualidad o de otras sexualidades, sino que también muchas veces hay jóvenes que les cuesta entender estas cuestiones. Y que tiene que ver también, me parece, que con raíces que ya traemos, ¿sí? Como sociedad argentina, y que por ahí hace que, bueno, no podamos ver y aceptar la diferencia. Y eso hace también que la no aceptación de la diferencia y que el otro es distinto y que no piensa como yo y que no vive como yo, bueno, entonces como es distinto, ¿sí? No puede suceder, no está permitido. Claro. ¿Sí? Entonces, al no aceptar ante esta intolerancia, la no aceptación de la diferencia, y que no solamente pasa con la sexualidad, pasa con muchas cosas, con lo político, con lo religioso, ¿sí? Entonces el otro es mi enemigo y por lo tanto se transforma en un blanco de muchas veces de ataque. Claro. ¿Sí? Porque muchas veces las personas piensan, bueno, yo no tolero esto, no me gusta, no lo acepto, entonces lo ataco. Claro, de ahí, de no, de entender o de decir, bueno, yo esto no lo entiendo, de ahí a la violencia tenemos un camino largo también. Un camino muy largo, muy extenso. Y está bien que por ahí no pensemos como el otro, claro. ¿sí? Está bien pensar distinto, pero lo que está fallando son los valores. ¿Sí? Esto del respeto hacia lo diferente, hacia lo diverso, hacia lo distinto, hacia lo que no es como uno espera. Y bueno, ¿qué me está pasando con esto que es distinto y que muchas veces no ocurre porque la realidad me presenta otra cosa? Me frustro y ante esa frustración lo único que puedo desplegar son mecanismos agresivos. Claro. Claro. ¿Qué les pasa a estos individuos, digamos? Y por eso yo te digo que creo que es una confluencia de varios factores. Gisela, ¿cómo juzgarías un poco la comunicación política, esto que decías también? Me parece que a veces la confrontación entre candidatos, entre personalidades de la política, hacen un discurso violento también. ¿Y cómo nos juzgás a los medios en esta comunicación de lo que pasa? Bueno, nosotros no juzgamos, sino que tenemos una mirada, digamos, tratamos de ser lo más objetivo posible. Y me parece que muchas veces las personas que están en la tele y que son comunicadores o que son personas del espectáculo y que trabajan en diferentes ámbitos, pero que bueno, que los medios de comunicación lo toman, los adolescentes, los niños, los jóvenes, los toman como referentes. Claro. ¿Sí? Entonces, todo aquello que pueden ver como referente, como exitoso, como poderoso, toman ese discurso muchas personas. ¿Sí? En este caso los adolescentes o los jóvenes se apropian de un discurso que no es el propio y que muchas veces les cuesta diferenciarlo de lo que realmente ellos piensan y sienten y que lo pueden hacer cuando son adultos. Claro. Esto de diferenciar qué es lo que es propio, qué es lo que es mío y qué le pertenece al otro. ¿Sí? Y hoy por hoy el ser exitoso, el ser joven, el ser lindo es algo sumamente importante para los adolescentes. Los adolescentes son como una esponja. ¿Sí? Absorben todo aquello que ven, que escuchan, entonces bueno, lo toman como discursos, como lo esperable, ¿sí? Entonces muchas veces esos referentes transmiten un discurso que son interpretados o que son tomados de una manera errónea y utilizados mal. Claro, claro. Gisela Constantino, te agradecemos mucho haber venido a nuestros estudios. No, muchas gracias a vos por la invitación.